En este video vamos a ver la temática de transferencia de calor con cambio de fase. Bueno, lo primero que hay que decir es que cuando se tiene el cambio de fase, la transferencia de calor aumenta significativamente, y eso es lo más importante. También deja de ser una resistencia significativa en la transferencia de calor. Por lo tanto, también es cierto de que como la resistencia es muy baja, también se ha estudiado relativamente poco este fenómeno. Y también porque los procesos son mucho más complejos cuando hay cambios de fase, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a encontrar correlaciones para todo, ni tan detallada como lo que vimos sin cambio de fase. Usando el teorema de Pi-Buckingham, llegamos a determinar las diferentes variables que inciden en la transferencia de calor por cambio de fase. Son las que aparecen ahí en el recuadro, y se tienen 5 dimensiones distintas e independientes. Por lo tanto, según el teorema de Pi-Buckingham, necesitamos 5 grupos adimensionales para poder representar el problema. Los grupos adimensionales son el Nusselt, que ya lo conocíamos, ahora se divide por K. Este término, que tiene que ver con la diferencia de densidad y la viscosidad, el Jacob, el Prandtl y el Bond. Este no tiene nombre, pero en realidad se usa para definir, digamos, el número de Nusselt, que es lo que queremos buscar. Tiene cierta interpretación física. El número de Jacob es la relación entre la energía sensible y latente. Ustedes se fijan ahí, ese sub delta T, que es la sensible, y el HFG, el calor latente. Y el Bond es la relación entre la fuerza de gravedad y la tensión superficial. Es decir, cómo en el fondo se generan y se mueven las burbujas, por ejemplo, en el caso del cambio de fase por ebullición. Y bueno, lo primero que vamos a ver entonces es el cambio de fase en ebullición. El cálculo se hace con la misma ecuación del cálculo de transferencia de calor que hemos visto hasta ahora, con la diferencia que ese H ahora es un H específico considerando el cambio de fase, y el delta T está también bien definido como la temperatura de la superficie y la temperatura de saturación. Aquí ya no se habla de temperatura del fluido, sino que es la temperatura de saturación cuando encontramos en cambio de fase. Y bueno, en una superficie libre, por ejemplo, si tenemos una superficie sobre la cual tenemos algún líquido, se habla de dos condiciones. Una, ebullición subenfriada, que cuando la temperatura media del líquido es menor que la temperatura de cambio de fase. Y la ebullición saturada es cuando la temperatura del líquido excede ligeramente la temperatura de saturación, ¿ya? En realidad es muy ligeramente, porque si no se produce el cambio de fase. Y evidentemente lo más interesante es la ebullición saturada, porque la subenfriada se comporta casi como una convección normal. Bueno, aquí tenemos cuáles son el proceso físico de la ebullición. Primero se genera entonces la formación de burbujas de vapor que se inician en los puntos calientes del sistema. Por lo tanto, si uno quiere empezar la ebullición, tiene que generar puntos calientes. Cuando no se puede generar eso, la ebullición se demora en comenzar. Y después viene el crecimiento de las burbujas, y comienzan a aumentar el volumen. Entonces, a medida que aumentan el volumen, aumentan la fuerza de empuje, hasta que esta fuerza de empuje es superior a la tensión superficial y la
la burbuja se libera de la superficie, dijimos que siempre se formaba en la superficie, y sale, digamos, hacia el exterior, o se evapora, digamos, sale hacia la superficie y se evapora. Bueno, esto ya lo explicamos, entonces en algún momento se separa la burbuja y la formación, el crecimiento de la burbuja depende de la temperatura de la superficie, menos la temperatura de saturación, del tipo de superficie, es decir, el material, el acabado. Sabemos, por ejemplo, que como necesitamos puntos de calientes, digamos, en general una superficie muy lisa se demora más en generarse las burbujas. Y evidentemente también depende de las propiedades del fluido. Hay una experiencia de Nukiyama que consiste en este cable. Primero se tiene líquido, en este caso es agua, la experiencia de Nukiyama es con agua, en condición de saturación. ¿Ya? Aquí están los pequeños calentadores que mantienen en forma independiente la temperatura del agua igual a la temperatura de saturación. Y se genera un cable sobre el cual se hace pasar una corriente eléctrica y por lo tanto se genera una cantidad de energía. Y la idea es evaporar, es ver cuál es el coeficiente de transferencia de calor cuando hay cambios de fase. En realidad esta es una experiencia más bien académica, como para entender, pero no se usa mucho en la práctica. Vamos a ver después cuáles son las restricciones. Esa es la curva Nukiyama, que es una curva bien extraña, donde parte, digamos, aumentando el coeficiente de transferencia de calor. Este es el Q. Bueno, en realidad parte aumentando el Q. Habría que dividir el Q por el delta T para tener el coeficiente de transferencia de calor, pero al final lo que nos interesa es el Q. Fíjense que esta escala es logarítmica, por lo tanto aumenta mucho el Q hasta un punto en que, más o menos cuando hay un delta T de 30 grados, en que ya no sigue aumentando el calor y salta la curva hacia un delta T de más de 1000 grados. Es un fenómeno bien particular que lo vamos a ver a continuación. Y lo más, además, anecdótico de esto, particular además, es que si yo empiezo a bajar la potencia en este punto, antes que se rompa, si yo empiezo a bajar la potencia, yo me voy por este otro camino, no me voy por el mismo camino que llegué desde el Q máximo. Me voy por este otro camino y llego a este punto, del orden de los 100 grados, y me salto directamente a este otro punto. Es decir, entre más o menos, hay un sector, por ejemplo, entre 30 y 100 grados del delta T, que no es posible, bajo ningún camino, ni calentando, ni enfriando, llegar a esa condición. Entonces, son cosas bien extrañas. Ahora, ¿por qué pasa eso? Vamos a ver un poco más en detalle cómo son los procesos con fotografía. Lo que nos interesa a nosotros es, en general, buscar el punto de flujo de calor máximo. Por lo tanto, esta es la zona de interés en ingeniería. Pasar sobre el calor crítico para buscar este otro extremo, la verdad es que no es de interés, porque la problemática es muy grande, porque paso de un delta T de 30 a un delta T de 1000 o más de 1000. Y la metalurgia, recuerden que la temperatura de evaporación del agua son 100, estaríamos hablando de 1200, 1300 grados Celsius. Por lo cual la metalurgia en general estamos pasados el límite. De hecho, es bien difícil encontrar metales que puedan resistir esa diferencia de temperatura. Por lo tanto, el interés, digamos, es solamente en el rango de hasta 30 grados. Ahora, bueno, aquí hay una explicación, digamos, pero vamos a ir a las fotos mejor, de por qué se produce eso.
Bueno, en la zona de ebullición nuclear, que es la que nos interesa, se generan burbujas y luego se separan de la superficie. Aquí se puede ver, la verdad es que las fotos no son tan buenas, pero uno puede ver, digamos, por ejemplo, aquí se forman pequeñas burbujas que no se han separado, se empiezan a unir las burbujas entre ellas y después se empiezan a formar burbujas que se separan. Aquí tenemos varias burbujas y que se separan del... Ese es esto que está aquí, es el cablecito, digamos, muy delgado, que se calienta. Entonces, ese es el interés nuestro como ingeniero. Pero después, digamos, igual hay un pequeño interés de físicamente ver por qué pasa eso, para entender también la transferencia de calor. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Es que la cantidad de burbujas es tan grande que al final se empieza a generar alrededor del alambre un núcleo, digamos, con vapor. Prácticamente gran parte es el vapor. Y el problema es que la transferencia de calor con un gas, como es el vapor, es mucho menor. O sea, el coeficiente de transferencia de calor es mucho menor. Y además ya no tengo cambio de fase. ¿Ya? Entonces el cambio de fase se produce afuera de este. Por lo tanto, respecto al alambre, yo necesito, para disipar este calor que yo estaba disipando con cambio de fase, si no tengo cambio de fase y además no tengo líquido, sino que tengo vapor, tengo que aumentar el diferencial de temperatura en forma muy significativa para poder transferir ese calor. Y eso es lo que pasa, o sea, no hay magia aquí, sino que se produce un cambio entre transferencia de calor con cambio de fase con una transferencia de calor con gas. Bueno, y después la película, digamos, es prácticamente, bueno, lo que decía prácticamente, se relaciona con eso también, prácticamente hay una película de gas alrededor del cable. Para las correlaciones, tenemos esta correlación, pero tenemos poca información. ¿Ya? Esta es la correlación para calcular el calor. Depende de dos coeficientes que dependen de la combinación entre la superficie y el fluido. Estos valores están dados, fíjense, en igual 1, no hay mucho aporte aquí. Y aquí están dados para algunas pocas combinaciones. El flujo, lo que nos interesa es el calor crítico, que se puede calcular en base a esta ecuación. Sin embargo, lo que nos limita un poco es que las ecuaciones son válidas, las ecuaciones que vimos, son válidas cuando la longitud característica de la superficie es pequeña comparada con el diámetro medio de la burbuja. Por lo tanto, la mayoría de las aplicaciones que uno quiere hacer ver la ebullición son con superficies más grandes. Por lo tanto, esta metodología, bueno, se calza con lo que uno necesita, bienvenido, pero es más bien como para entender un fenómeno tan extraño, como es, que al parecer extraño, pero al final vemos que no lo era tanto. Lo que sí se usa mucho en ingeniería es la ebullición en el interior de tubos, específicamente el evaporador de la caldera. Gran parte, todas las industrias tienen calderas y tienen evaporadores, solamente las calderas a vapor, evidentemente. Y aquí se genera, a lo largo del tubo, se genera distintos tipos de régimen. Aquí al principio tenemos simplemente convección forzada, después empiezan a aparecer burbujas, que se llama el régimen burbujeante, y aquí se empiezan a generar los grupos de burbujas. Ustedes también vimos en el tema del alambre que se empezaban a juntar las burbujas. Aquí también en el tubo se juntan, pero se juntan de una manera distinta porque se genera un núcleo central de vapor
y una película, digamos, líquida por el exterior. Esto favorece bastante a la transferencia de calor, ¿ya? Aquí está el perfil del coeficiente de transferencia de calor, donde vemos que el coeficiente de transferencia de calor es máximo justamente en este punto, donde tenemos esta zona anular. ¿Ya? Después, cuando tengo solo vapor o gran cantidad de vapor y hay una zona, son gotitas de líquido, la verdad es que no es tan interesante. Ya baja o se mantiene, pero no es tan interesante. Por lo tanto, la mayoría de los casos uno trata de diseñar en este punto los, los tubos. Y por eso que, por ejemplo, generalmente no salen solo vapor de los tubos, sino que sale una mezcla de líquido con vapor, del orden de, depende de la caldera, pero puede ser del orden de un 30% más o menos de vapor. Y con eso ya es suficiente para estar en los rangos óptimos. No vamos a ver correlaciones aquí en el curso para el cálculo. La verdad es que pueden buscarlo en literatura especializada, lo van a ver también en el curso de plantas de vapor. Lo importante es decir que la verdad es que como es un coeficiente tan alto, la verdad es que no es la resistencia principal del problema. La resistencia principal generalmente está fuera del tubo. Y eso es lo que va a dar el U, o la resistencia total. La resistencia total va a ser esta, como el H es muy alto, la resistencia es muy baja, por lo tanto la resistencia principal va a estar fuera del tubo. Por lo tanto, que yo me equivoque en el H interior afecta poco, eso ya lo hemos visto con otros problemas. Finalmente, la condensación, hay dos tipos de condensación, o varios tipos. Vamos a estudiar la condensación entre, por ejemplo, el vapor y una superficie. Uno puede distinguir la condensación por gotas o por película, el film. Si bien es cierto, el coeficiente de transferencia de calor por gota es más alto que el de película, generalmente los equipos se diseñan con una condensación de película, porque lo que uno quiere en realidad es condensar, es decir, obtener la mayor cantidad de líquido posible, y eso se maximiza con este tipo de transferencia de calor o de cambio fase. Por lo tanto, estudiamos la condensación de película y aquí sí vamos a ver correlaciones de cálculo que se usan. Hay una zona, por ejemplo, pensemos en que esta superficie tiene una cierta temperatura y aquí adentro tengo un vapor y por lo tanto se empieza a condensar. Esta temperatura evidentemente está a una temperatura menor que el vapor y menor que la temperatura de condensación. Y se forma primeramente un régimen laminar, esto es similar a lo que ocurre en la convección. Después un laminar ondulante, siempre un problema de la transición a turbulente y después un régimen turbulente. Entonces, esto se trabaja en función del número de Reynolds, pero el Reynolds aquí no se define como en la convección normal, sino que se define de esta forma, como 4 veces el flujo de condensado que yo estoy generando, que esta es la variable principal del problema, multiplicado por la viscosidad, dividido, por la viscosidad del líquido y el ancho de la placa. Eso es el número de Reynolds y después vamos a dar entonces algunas correlaciones en función del número de Reynolds. Por ejemplo, para condensación laminar, eso se da bajo un cierto número de Reynolds y yo puedo usar esta correlación, donde, bueno, después ahí están todas las variables de las propiedades del fluido, el Jacob, etc. Y la temperatura de referencia para el líquido se calcula en forma como lo hacíamos antes para la convección, con promedio entre la saturación y la de la superficie. Después tenemos la zona ondulada, que está entre el Reynolds de 30 y 1800,
Y la zona turbulenta que está con Reynolds evidentemente mayor que 1800. O sea, la zona laminar, que no dijimos, se da para Reynolds menor que 30. Después tenemos la zona laminar ondulada, que entre 30 y 1800, y sobre 1800 la zona turbulenta. Ahora, cuando empezamos el problema, no sabemos cuál va a ser la masa de condensado, porque acuérdense que el Reynolds se calcula con la masa de condensado. Por lo tanto, este es un proceso iterativo. Uno asume una condición y calcula el H y después vuelve a calcular el Reynolds. Con el H calcula la masa de fluido condensado, con ese vuelve a calcular el Reynolds y normalmente puede que le achunte la primera o itere una vez y tenga ya en el régimen correcto. Hay correlaciones también para un tubo. La otra era una placa plana. Ahora también se usa en tubo y en hileras de tubo. Las correlaciones son distintas porque evidentemente, si ustedes se fijan, acá a los tubos que están más abajo, les va a llegar también un chorro de líquido directamente de lo que estoy condensando en el tubo más arriba. Entonces, por eso, en realidad, esto es para un tubo y esto es para una hilera de N tubos. También, esto es lo último que vamos a ver, el tema de condensación, es en el interior de ductos. Hemos visto placa plana, exterior de ductos y también se puede condensar en el interior de ductos. Y bueno, aquí tenemos otra correlación en función para un Reynolds menor que 35.000 y uno puede calcular entonces el H en función con la longitud característica del diámetro. Aquí lo que se va generando es, recuerden que inicialmente tenemos solo vapor, a medida que yo voy avanzando hacia allá, el flujo, y como estoy condensando, cada vez voy a tener mayor cantidad de condensado, y también se genera este tubo de vapor que se va disminuyendo en su diámetro, porque voy a generar más condensado. Entonces, si ustedes fijan, tienen ciertas similitudes, pero son en el fondo procesos bastante diferentes y las ecuaciones se pueden utilizar, pero no es tan relevante tener una buena precisión en las ecuaciones, porque como digo, generalmente, si yo voy a calcular el calor transferido, el calor, la principal dificultad, digamos, está fuera. Por ejemplo, si en este caso yo tengo aquí, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo vapor, aquí puede tener líquido, por ejemplo. La transferencia de calor aquí es por convección natural o convección forzada, lo que sea, pero no con cambio de fase. Por lo tanto, la resistencia aquí será mucho menor que la resistencia acá. Y cuando yo hago la sumatoria de las resistencias, la que prevalece generalmente, bueno, siempre no es la del cambio de fase. Por lo tanto, uno debería preocuparse de generar con mayor exactitud la resistencia menor, porque esa es la que me va a dar la resistencia total. Eso sería todo